En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios. Te invitamos a escuchar todos los viernes a la 1 de la tarde Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. El lugar ideal para conocer y aprender de los empresarios y emprendedores más exitosos de México. Un programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social. Solo por www.proyectoradiomx.com. Muy buenas tardes, una vez más estamos de regreso. Acabamos de comentarte que nuestro tema de hoy es en el desierto o cuando Amén. Estamos en el desierto, qué es lo que sucede y qué es lo que esperamos. Nosotros lo que queremos cuando estamos en un desierto es encontrar una salida, es cómo pasar ese desierto, cómo sobrellevarlo, porque déjame te digo una cosa, a veces quisiéramos no pasar un desierto, no pasar dificultades, no pasar problemas, pero hay veces que para crecimiento, para fortaleza, para madurez, sí tenemos que pasar por un desierto, sí tenemos que pasar esa circunstancia en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a sobrellevar? Sí, y invariablemente nuestra fortaleza, nuestro móvil tiene que ser Jesucristo, ¿sí? Amén. Te mencionaba, ese oasis para nosotros tiene que ser Jesucristo. Y quiero decirte ¿qué es oasis? Oasis significa un paraje aislado en el desierto en el que hay agua. Si recordamos que nos dice Jesucristo, el que viene a mí nunca tendrá sed. ¿Por qué? Porque Él va a ser el agua viva. Entonces, el oasis es un paraje, está en el desierto en el que hay agua y crece la vegetación, ¿sí? El agua del oasis surge de forma espontánea o mediante la excavación de pozos. Si nos vamos a esto, excavación de pozos, si nos vamos a la Biblia, si nosotros escarbamos en la Biblia, si nosotros Amén. buscamos en la Biblia, si nosotros nos damos el tiempo para buscar respuestas y sobre todo que sea en la Biblia, ¿sí? Vamos a sacar agua, vamos a sacar ese río de agua viva que necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos entrar a ese oasis. Ya estás en el desierto, pero ahora necesitas sobrellevarlo. Quisieras pasarlo rápido, quisieras decir, ya entro en días, ya salgo de este desierto, pero va a haber desiertos que posiblemente van a ser de más tiempo. Entonces, ¿cómo vas a pasarlo? Es entrar a un oasis, es escarbar, es buscar en la palabra de Dios donde tengamos esa paz, esa tranquilidad, buscar de alguna manera la dirección de Dios para que ese tiempo que yo esté en el desierto sea más llevadero, sea más tranquilo de alguna forma, ¿sí? Tenga paz en mi corazón, tenga la sabiduría necesaria para resolver los problemas que vengan. ¿Por qué? Porque muchos quisieran evadir el problema. A veces queremos evadir problemas, pero en ocasiones no tendremos de otra más que enfrentarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a enfrentar? Ahí necesitamos la sabiduría de Dios, la dirección de Dios, desde luego la sabiduría y dirección también de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque solos no podemos solos y necesitamos a Dios y necesitamos a un pastor que nos esté guiando, ayudando, apoyando. Incluso también necesitamos que nuestro pastor es bueno cuando nos alienta, nos motiva, porque Él conoce nuestro potencial, sabemos que podemos hacer muchas cosas. Entonces, ese oasis es Jesucristo. Amén. Pastor Oscar. Qué tremendo acabamos de comentar justamente esta parte importante, ¿no? Radio Escucha, hermanos de todo el mundo, de Latinoamérica. Cuando nosotros estamos en ese desierto, justamente a veces buscamos salidas equivocadas. Estamos pasando dificultades, estamos pasando situaciones muy, muy complicadas, escasez, ya lo decíamos, enfermedad,
problemas, pero cuando nosotros fijamos nuestra mirada en la salida, que es Cristo Jesús, en ese oasis que está en medio de ese desierto, es que es Jesucristo nuestro Señor, y ya lo habíamos leído hace rato, vamos a ver que muchas veces Dios nos conduce a un desierto, porque justamente va a probar nuestra fe, va a probar justamente dónde está nuestra confianza. Y la palabra de Dios ahí en Ezequiel 20:10, la palabra de Dios dice: los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Si bien es cierto, cuando Dios Todopoderoso, Jehová, Rey de los ejércitos, había liberado a través de Moisés al pueblo hebreo de Egipto, les había prometido que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, ellos salieron de Egipto y no llegaron inmediatamente a la tierra prometida. Llegaron a un desierto donde desafortunadamente estuvieron más de 40 años. Pero ¿qué pasó en ese desierto? Ellos fueron llevados al desierto, donde fue probada su fe. Vimos que muchas veces ellos murieron a causa de su incredulidad, murieron a causa de su desconfianza, murieron a causa de su temor, estando en el desierto donde Dios quería probar a su pueblo, quería ver realmente ese pueblo maravilloso que Él había rescatado del mundo. Y a veces nosotros también somos llevados al desierto, como bien comentaba el pastor Miguel. Pero la palabra de Dios también nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y fíjense, hermanos, como personas que nos escuchas también en esta tarde, la palabra de Dios también nos dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estando en ese desierto, hay personas que buscan falsas salidas de ese desierto, oasis que piensan que les van a dar esa vida. ¿Y cómo vamos a saber que realmente ese oasis, eso que acabamos de ver delante de nosotros, esa naturaleza, esa vegetación, es Cristo? Porque justamente nos da la vida eterna, Pastor Miguel. Qué importante, acaba de mencionar, hermano, tenemos que pasar en algún momento dado por dificultades, Amén. Por el desierto. Hace rato te mencionaba, a veces quisiéramos evadirlo, quisiéramos evitar esa etapa de nuestra vida, pero déjame te digo que con dolor todos en algún momento tenemos que pasarlo. ¿Y por qué? Mira, y si nos preguntamos por qué, en 1 Pedro 5:10 nos da una respuesta. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco tiempo, fíjate, dice, hayan sufrido un poco tiempo. Amén, exacto. No dice que toda la vida, no dice que todo el tiempo, ¿sí? Porque hay gente que dice, a mí me tocó sufrir para toda la vida y se hacen los sufridos y yo pobrecito, y tampoco, es un espíritu de menosprecio que tampoco debemos de tener. Dice, vas a sufrir un poco tiempo. Aquí te está diciendo, vas a pasar por un desierto, Amén, pero por un tiempo. Simplemente vas a pasar tal vez de orilla a orilla, pero va a llevarte no sé cuánto tiempo, pero tienes que llegar a la otra orilla. Evidentemente, no te tienes que estancar y decir, a mí me tocó sufrir toda la vida, perdóname, pero no. Simplemente va a haber dificultades, pero tienes que salir adelante, tienes que de alguna manera buscar esa salida, tienes que ser esforzado, sí, valiente, osados. Amén. Dice la Biblia que el cielo sufre violencia, entonces, ¿quién va a tomar eso? Simplemente pues, los violentos son los que arrebatan esa bendición. Entonces Amén. Tienes que ser arrebatado, violento para las cosas de Dios, aclaro. Entonces, si tú te esfuerzas por eso, si ya estás consciente de que estás en un desierto, hay una dificultad, entonces búscale la cara que sea un oasis, busca que sea cómo voy a pasar este momento, ¿sí? Ayer platicaba yo con la iglesia, vimos una circunstancia, pudiera ser adversa, les di una noticia y unos podrían pensar, es el momento de llorar, es el momento de preocuparse, de decir ahora qué vamos a hacer. Amén. Simplemente dije, bueno, es un oasis que tenemos que
que pasar. Entonces hay problemas, sí, puede haber dificultades, sí, pero no se acaba la vida ahí. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar, pero tenemos que ser osados, esforzados, valientes, arriesgados. Escuchamos en esta semana un sermón muy tremendo con el pastor Galván. Tenemos que ser arriesgados. No me puedo quedar estancado en ese desierto y no puedo ponerme cómodo, porque muchos lamentablemente dices, ok, ya no estoy en el desierto, pues hasta cómodo está. Es correcto. Y es cuando entra en muchos, quiero decir con todo respeto esto, pero empieza la mediocridad. Dice, aquí estoy bien, aquí estoy cómodo. ¿Para qué avanzo? ¿Para qué sigo? Bueno, y lo que hay más adelante, ¿qué? ¿No vas a ver qué hay después de ese desierto? ¿No quieres ver lo que hay después para ti, para tu familia? Entonces, por un poco tiempo, dice, vas a sufrir. Pero dice, Él te va a restaurar, Él te va a sostener, Amén. Él te va a fortalecer, ¿sí? Así lo afirma el Señor. Entonces, si de repente preguntas, ¿por qué estoy pasando esto? En 1 de Pedro 5:10 nos dice que por un poco tiempo tenemos que pasarlo, hermano. Amén, Pastor Miguel. Y justamente si el Señor también nos está pasando por un desierto, es porque justamente, además de probar nuestra fe, nos quiere llevar también a la madurez, Radio Escucha. Quiere ver cómo está nuestra fe, quiere llevarnos a la madurez, quiere llevarnos justamente a pasar por ese desierto para tener un crecimiento, en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra confianza. ¿En qué estamos confiando? ¿En los hombres o estamos confiando en Dios? ¿Estamos confiando en nuestros trabajos? ¿Estamos confiando en nuestras familias? ¿Y dónde está nuestra confianza en Dios cuando estamos justamente en ese desierto? Es para llevarnos a un crecimiento, a una madurez espiritual, para que nuestra fe no dependa de los hombres, sino dependa del Todopoderoso, Jehová, Rey de los ejércitos. Y ya lo decía el pastor Miguel hace rato, estamos en ese desierto y a veces encontramos salidas equivocadas. Y en esta tarde, Radio Escucha, hermano, hermana, nosotros queremos en esta tarde darte estas palabras de aliento. Tú estás pasando un desierto tal vez por una prueba, pero también a veces entramos en un desierto por nuestra desobediencia. También muchas veces entramos en un desierto por nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Son consecuencias de nuestros actos que muchas veces nosotros mismos estamos buscando. En 1 de Juan 2:15, la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está cuando muchas veces nosotros estamos en ese desierto a causa de nuestra desobediencia, amamos más al mundo que las cosas de Dios, nos afanamos más en el mundo, somos desobedientes, decimos que somos cristianos muchas veces y realmente ese testimonio no se refleja en nuestras familias, en nuestras iglesias, ni a donde quiera que vayamos. Y entonces encerrar más al mundo que a la palabra de Dios. Pero qué tremendo que nosotros cuando encontramos a Cristo Jesús, que sabemos que es la salida, que es la puerta, es la que nos va a llevar a esos pastos, a esos refrigerios, a ese oasis, en ese desierto, podamos tener la confianza plena en que Dios lo hará. Pastor Miguel. Aquí ahorita que dice mi hermano, el mundo, hay un versículo que espero te ayude este versículo. Juan 16:33, fíjate. Amén. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Te está diciendo que tengas paz. Aún en el desierto puedes tener paz, puedes estar con la preocupación, con los problemas encima, pero tú puedes estar sentado diciendo, tengo paz. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Sí, Amén. ahora, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Aquí Claro. nos está diciendo, vas a tener pruebas, va a ser dificultoso, ¿sí? No va a ser fácil. Va a haber tristezas. Claro. ¿Sí? Va a haber momentos de pérdidas, de angustias, no sé, va a haber momentos de llanto, va a haber momentos. Pero mira, escucha la segunda parte y quédate con esta segunda parte. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Fíjate, dice, anímense. Algunos decimos, soy cristiano. Y sí, soy cristiano, sí, yo soy cristiano. Amén, gloria a Dios.
Dice, hey, anímate, soy cristiano, gloria a Dios. Oye, tengo problemas, sí, pero sé quién está conmigo, sé quién me puede ayudar, sé a quién le sirvo, sé quién me respalda. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, yo he vencido al mundo. ¿Quién? Dios. Entonces, aún en tus pruebas, aún en tus dificultades, aún en tu desierto, gózate, dice. Anímate. ¿Por qué? Porque tiene una solución. Ahora, quiero leer otro versículo que Amén. quiero que veas. Esto aquí viene algo tremendo, mira. Si tú dices, es que ya en ese desierto me voy a quedar, me voy a atorar ahí, no. Quiero que vayas conmigo, Jeremías 29:11, y grábate también este versículo. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Amén, tremendo. Dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro. Escucha, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, aún en tu desierto, aún en tu dificultad, aún en tu llanto, aún en tus lágrimas, aún en tu dolor, no lo dudo que lo llegues a pasar, sí, pero no va a ser toda la vida, no va a ser todo el tiempo, sí habrá momentos de duelo. He platicado gente que ha perdido familia, sí, cuando yo perdí a mi padre, sí dolió, sí lloré, sí, pero había un gozo en mí que ese día Dios me dio la oportunidad de predicar en ese momento en la calle. ¿Por qué? Porque también había un gozo porque mi papá se había ido al cielo. Entonces había un dolor, sí, pero a la vez una alegría. ¿Por qué? Porque mi padre estaba en el cielo, ¿sí? Entonces yo lo que te puedo decir ahora es, gózate, diviértete de la vida que Dios te está dando, ¿sí? Amén. Si estás pasando un desierto, si estás pasando una dificultad fuerte en tu vida, dale una vuelta y simplemente ve el oasis que está de frente a ti y que digas, wow, aquí hay algo maravilloso. Ese oasis es Dios, y te estoy diciendo que tú vayas, te refugies en la iglesia, que acudas a los servicios, a los estudios, cada actividad que tenga la iglesia, ve. Amén. Y acude. Ese va a ser el oasis, eso hará que te fortalezcas, que te reavives, que digas, aquí estoy, aunque tengo 1000 problemas, dice una alabanza, aunque tenga 1000 problemas, yo levanto mis manos. Entonces levanta tus manos, levanta tu ánimo, levanta tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarte de ese desierto, hermano. Así es, porque también, complementando lo que el pastor Miguel acaba de mencionar, Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. Una vez más, el Señor nos levanta y nos dice, cobrad ánimo, no temáis, no temas, ni tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De los problemas, de los desiertos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Fíjense, radioescuchas, hermanos cristianos, les quiero leer la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Ya sea que estés pasando por un desierto a causa de prueba de fe, ya sea que estés en un desierto a causa de tu desobediencia, solamente arrepiéntete y pídele fortaleza a Dios. Pero si estás pasando por un desierto para que Dios se glorifique en ti, dice el Señor, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te da la fortaleza para salir adelante. Estás en ese desierto, bajo ese sol quemante, bajo esa sed que comentábamos desde un inicio. Ahí están todos tus problemas apretándote el cuello. Pero Dios te dice, no temas, no desmayes, porque yo te doy la victoria. ¿Sabías, Radio Escucha, en cualquier parte del mundo que nos estés escuchando en esta tarde, que Dios no te da la victoria a través del sacrificio en la cruz? En el momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón, tu vida empieza a cambiar, pero también permites que Dios obre en ese desierto que tú estás pasando. Ahí en Juan 14:27, la palabra de Dios nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tú estás pasando por ese desierto y tienes miedo. El Señor dice, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. En Cristo podemos también encontrar esa paz, hermanos. Radio Escucha, es ese oasis en medio del desierto. El mundo está desesperado por hallar la paz. Por eso existen tantos movimientos a nivel mundial en pro de la paz. Pero la triste realidad, persona que me escuchas, es que mientras el mundo se esfuerza por hallar la paz, más difícil va a ser hallar esa paz. Lo que pasa es que la verdadera paz solo lo hallamos en Cristo Jesús. Pastor Miguel.
Amén. Algo tremendo aquí, y es cierto, mira, te hemos dicho, Jesucristo es el Rey, está a la derecha del Padre, Él venció a la muerte, Él hizo milagros, hizo muchas cosas Jesucristo, efectivamente, hizo cualquier cantidad de milagros, ¿sí? Amén. Y por eso lo servimos y por eso lo seguimos. Pero hablamos de que su destino ya estaba marcado. Hablamos de que ya vio su futuro, ya Dios ya lo había marcado. Dijo, tú vas a estar sentado a la derecha. Él también decía Jesucristo, pero me es necesario que yo vaya, que voy a morir. Relata la historia de Jesucristo, ¿no? Sí, pero partimos de algo desde antes. Jesucristo tuvo que pasar por un desierto. Jesús mismo tuvo que pasar por ese desierto donde desde antes fue traicionado, fue negado, fue golpeado, fue lastimado en la mente, en el corazón. Jesucristo sufrió, Jesucristo padeció, Jesucristo pasó su propio desierto. Así es. Y al final él le pedía ayuda a su padre, decía, ¿por qué me has abandonado? A veces tú te sientes abandonado, que estás ahí lejos en ese desierto y no sabes ni para dónde ir. Es correcto. Pero Dios no había abandonado a Jesús. Tenía un plan, como te decía hace un momento. Tengo planes buenos, planes de bienestar. Tengo un buen futuro para ti. Entonces, Dios tiene un buen futuro para Jesucristo y lo hizo. Pero era necesario pasar por ese desierto. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver milagros en tu vida, si tú quieres ver cómo Dios se mueve en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, si tú quieres levantar las manos y declarar victoria, dices, soy victorioso, invariablemente tenemos que pasar por un desierto, o 2, o 3, no lo sé. Tal vez en esta tarde tú digas, pero en este momento estoy en un desierto. En este momento no sé qué hacer. Amén. Déjame te digo algo. Si estás pasando ese desierto, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que viene es un oasis. Lo que viene es una bendición. Lo que viene para ti es algo maravilloso. Simplemente lo que te puedo decir es resiste. Soporta lo que venga. Soporta los insultos, las ofensas, las carencias. Soporta lo que estés pasando. Yo te pido algo. Resiste. Jesucristo resistió, aguantó, y de sus amigos, desde la gente que estaba con él, fue traicionado. Jesucristo sufrió, llegó a sentirse abandonado. Tal vez en esta tarde tú te sientes abandonado, abandonada. Tú crees que Dios ya te dejó a un lado. Déjame te digo que no. Amén. Los ojos de Dios están puestos en ti. ¿Por qué? Porque Él tiene una promesa para ti que te dijo, tengo un plan de bienestar para ti. Amén. Y recuerda esta palabra, no te voy a dejar hasta que no termine lo que he dicho. Entonces, Jesucristo no ha terminado contigo, aunque parezca que ese desierto es infinito, aunque tú creas que no ves salidas. Simplemente recuerda que así como Jesús fue victorioso, tú también tienes que ser victorioso porque tú eres un hijo de Dios, hermano. Así es, Pastor Miguel, y justamente mencionaba ahorita que tenemos que ser victoriosos porque dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú estás en ese desierto y se te hace muy complicado muchas veces salir y dices, para mí esto es imposible. Claro, porque como hombres, para nosotros es imposible. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 19:26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Además que en Cristo podemos encontrar satisfacción, radio escucha, hermano, hermana, ya que a través de Jesús todo es posible. Por donde quiera que voy me encuentro con personas insatisfechas, personas que van sufriendo, personas que quieren más cada vez de lo que tienen. Confiaron en algo como la fuente de su satisfacción, ya llámese su trabajo, su familia, algo material, pero nunca encontraron una verdadera satisfacción. La realidad, persona que nos escucha, radio escucha, hermano, es que cualquier cosa en la que usted confíe, aparte de Cristo, no puede traer satisfacción plena de lo imposible para nosotros, pero en Cristo sí hallaremos esa respuesta. En Cristo sí hallaremos esa salida. Ahí es donde lo imposible se vuelve posible. Tal vez tú pienses, es que yo no tengo remedio, tengo esta enfermedad.
Eso es lo que dicen los hombres. Falta lo que diga Dios. Es que yo tengo este problema económico. Tú no sabes que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Es que usted no conoce a mi esposa, pastor. Es que usted no conoce a mi esposo. Claro que nosotros no lo conocemos, pero Dios sí. Si tú es en ese desierto, buscas ese oasis, esa respuesta que se llama Jesús, nuestro Señor. En verdad, radio escucha, persona que nos escuchas, vas a hallar pastos, vas a hallar esa vegetación, como lo veías en el video, vas a hallar esa salida. Tu vida cambiará, porque ahora te riges bajo Cristo y no bajo tu propia voluntad. Pastor Miguel. Amén. Quiero aprovechar, antes de seguir, unos saludos. Nos han estado mandando mensajes. Amén, tremendo. Francisco Javier Maldonado, hermano Francisco, siempre nos escribe. Un saludo para ustedes. ¿Sí? Amén, hermano. Dice, cuando pasamos un desierto es para crecer espiritualmente. Amén. ¿Sí? No sabemos que al final está la respuesta, que es Dios, ¿sí? Y aparte nos sirve para edificar y para madurar. Es correcto, es un desierto. No es nada más decir, ay, ¿por qué me tocó a mí sufrir? Mejor dile, ¿para qué estoy pasando esto? Es correcto. ¿Cuál es el motivo por el cual estoy pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que crecer espiritualmente para que lo que venga más adelante? Tú no sabes, hermano, hermana, si lo que estás pasando ahorita, el día de mañana, te va a servir para un testimonio. Tú no sabes si un día va a llegar una persona. Fíjate a dónde quiero ir ahora. Tú estás pasando dificultades y quieres salir de este desierto. Hermano, vas a salir de este desierto. ¿Por qué? Porque conozco al poder de Dios. Entonces yo sé que Dios te va a ayudar. Pero tú no sabes el día de mañana llegue alguien a tu vida con esa dificultad y no sepa qué hacer. Entonces, lo que tú pasaste, lo que tú viviste, vas a saber qué decirle. Vas a hacer un testimonio vivo y real de ese desierto, ¿sí? Entonces, son pruebas que Dios nos pone para crecimiento. Amén. También mandamos saludo a Araceli Camacho, un saludo a mi hermana, Adriana González, a Tacubaya, a Oscar Jr., saludo a Oscar Jr., ¿sí? También hermana Jacqueline González, en la iglesia de Tecámac. Aprovechamos un saludo para Tecámac, para mi iglesia en Tecámac. Les mando un saludo a mis hermanos, a todos que están en Tecámac, que Dios los bendiga, que Dios nos dé esa gracia, ese favor, porque lo que viene para Tecámac y para todas las iglesias es algo maravilloso. Amén. Mandamos un saludo a Tacubaya, desde luego a nuestra iglesia madre, a mi pastor Mantonio Hernández, a Azcapotzalco, a todos los hermanos de Azcapotzalco, a Tulancingo, a Tlaxcala, a Guadalupe, Chalma, San Sebastián, a Cuautepec, a El Rosario, a todas las iglesias hermanas nuestras, pero y también desde luego a cada iglesia que está en el compañerismo, Apatlaco, desde luego, Nogales, Prescott, cada iglesia que está en el campo, cada pastor que está predicando, que está peleando esa batalla, que a veces se siente en el desierto, a veces no ve salida como pastor, a veces es complicado, pero sabemos que tenemos una fuerza interior que es Jesucristo. Amén. Aprovechamos para mandar un saludo a todos, y si tú que nos estás escuchando quisieras conocer un poquito más del compañerismo, quisieras buscar una iglesia, congregarte en alguna iglesia, te comento que somos más de 3,000 iglesias, aproximadamente 3,000 iglesias en todo el mundo, cerca de 300 en la República. Entonces tú puedes llamarnos, tú puedes mandarnos un mensaje, de decir que quisieras congregar, y te canalizamos con la iglesia más cercana que tú tengas para que tú acudas y conozcas un poquito más de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir a un corte para regresar y cerrar con este programa. Entonces yo te animo a que tú nos sigas mandando tus saludos, tú nos sigas mandando incluso testimonios de lo que estés pasando para que la gente los conozca. Vamos a un corte y regresamos. Así es, Pastor Miguel, y antes rápido mencionar el teléfono de la cabina. Es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de tu programa.
Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, soy Maggie Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos aquí en tu programa Nueva Vida, donde Cristo Jesús está cambiando vidas. Y en esta tarde vamos a mencionar el teléfono de la cabina de la estación: 55 64 18 82 80. Lo repetimos: 55 64 18 82 80. Ya está pasando aquí abajo en la plataforma de Facebook. Y bueno, en esta tarde queremos continuar con nuestro tema en el desierto. Y sabemos que pasamos por desierto. Ya vimos 3 razones por las que podemos pasar en el desierto. Ya lo mencionábamos. Nuestra fe está siendo probada por Dios. Y decía la palabra de Dios con el pastor Miguel que será por un poco tiempo. Y también mencionábamos que cuando por desobediencia, por incredulidad, como lo pasó el pueblo hebreo, pasó por incredulidad más de 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Sabemos que no todos llegaron a la tierra prometida a causa de la incredulidad, a causa de la desobediencia, a causa del temor, y a causa de no confiar en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso. Y puedes también estar pasando por un desierto porque Dios se quiere gloriar en ti. Hay una historia en la Biblia, Radio Escucha, en donde un hombre era ciego de nacimiento. Entonces los discípulos le preguntaban a Jesús y le decían: Jesús, este hombre, ¿qué pecado cometió o qué pecado cometieron sus padres para que este hombre sea ciego de nacimiento? Jesús le decía: no ha cometido ningún pecado, ni sus padres cometieron un pecado para que él fuera así, sino que esto fue hecho para que Dios se glorificara en él. Qué tremendo, porque Jesús en ese momento toca a este hombre y en ese momento le regresa la vista. Vemos como este hombre que había sido ciego de nacimiento pudo haber pasado por un desierto tremendo, no ver desde nacimiento, toda su vida completamente ciego, ser rechazado, pasar por una situación muy difícil. Y es ahí que Jesús le regresa la vista y dice: para que sea glorificado el Hijo del Hombre, ahora este hombre le regresa la vista a Jesús a este hombre, y este hombre sale y dice: gloria a Dios, aleluya, y sale corriendo alegre porque ya puede ver. En esta tarde, Radio Escucha, tal vez tú estás pasando por un desierto, y déjanos decirte que ese oasis en medio del desierto se llama Cristo Jesús. Pastor Miguel. Amén. Efesios 6:13, si tú traes, mira o recuerda Efesios 6:13. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. Amén. Para que cuando llegue el día malo, cuando llegue el desierto, Tremendo. Cuando llegue la dificultad, cuando llegue el problema, cuando llegue la catástrofe, cuando llegue todo encima de ti, cuando tú sientas que ya no hay salida, dice, para que puedas resistir hasta el fin, pero con firmeza. No se trata de resistir, nada más sobrellevar, y no, dice con firmeza. Aquí quiero que enfatizar en algo. Somos hijos de un Dios vivo. Amén. Somos hijos de un Dios de poder, ¿sí? Que hablamos hace unos días de que nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder y de un dominio propio. Entonces, amén, cuando dice aquí que tú resistas, pero con firmeza, erguido, fuerte, firme, entonces no tienes por qué achicarte. Tú eres un hijo de Dios, que no tienes por qué sobajarte, no tienes por qué. Lamentablemente muchos tienen ese espíritu de menosprecio, ¿sí? Yo no seré nada, yo no lograré nada, ¿sí? Y el desierto ya fue cómodo para ellos, ¿sí? Entonces, para que tú puedas soportar eso,
necesitas ponerte una armadura que te representa, es como un soldado que te representa poder, que te va a cubrir de golpes, que te va a proteger, pero te va a dar esa valentía para ir adelante. Entonces, si tú quieres salir de tu desierto, si tú quieres salir de tus problemas, de tus dificultades, de esos espíritus que hay en tu vida, tienes que ponerte la armadura. Entonces, ¿a qué se refiere? Que tienes que llenarte de Dios, tienes que alimentarte de Dios, como hace rato decíamos, tienes que escarbar en la Biblia, tienes que buscar respuestas para tu vida. Y si ya las encontraste, qué tremendo, ahorita me acordé de los animales, cómo rascan, buscan hasta que lo encuentran. Lamentablemente muchos rascan un poquito y ya, se conforman con ya con lo poquito que leí, con lo poquito que aprendí, ya con eso tengo. Bueno, ¿y tu futuro dónde está? Decía la Biblia, tengo un futuro de esperanza, hay esperanza para ti, tengo un buen futuro, pero muchos desafortunadamente se estancaron en el desierto. Así es. Y cortaron su futuro. Desafortunadamente, no es que los cortara alguien, no es que los cortara Dios, simplemente nosotros mismos desafortunadamente cortamos nuestro destino, cortamos nuestro futuro, cortamos el futuro de nuestros hijos, cosa peor. ¿Por qué? Amén. Simplemente porque no quisimos ser esforzados, no quisimos ser valientes, no quisimos ir más allá, no quisimos arriesgar, no quisimos sacrificar, no quisimos pasar, o mucha gente dice, yo no quiero pasar ese desierto, yo no quiero pasar esto, y se salen de la cobertura de Dios. ¿Cuánta gente conozco que desafortunadamente se sale de la iglesia, se va de la cobertura? ¿Por qué? Porque no quisieron soportar o pasar este desierto. Lo que no sabían es que después del desierto venía ese oasis maravilloso. Amén. Pero se quedaron en la orilla y ya no lo vieron. Correcto. Mucha gente no ha visto los milagros de Dios porque se han quedado en la orilla, porque no han querido pasar ese desierto, o lo han pasado no de la manera correcta, no se han revestido de esa armadura, ¿sí? No se han llenado de ese poder de Dios, no han creído incluso en el poder de Dios. Parece esto curioso, pero muchos cristianos no creen en Dios, ¿sí? O no le creen a Dios, creen en Dios, sí, el poder, sí, pero no le creen a Dios, que Dios puede hacer cosas grandes en su vida, ¿sí? Tengo un futuro lleno de esperanza, tengo planes buenos para ti, no planes malos para que toda tu vida la vivas mal. No, hermano. Correcto. Dios es un Dios de poder. Dios no es un diosito, Dios es un Dios grandote que puede darte tantas cosas que ni siquiera tú te habías imaginado, pastor. Y así es, pastor Miguel, porque justamente en Colosenses 2:8 dice la palabra de Dios. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí está lo que comentaba el pastor Miguel. Cuando se cortan las bendiciones, cuando ya no soportaron más, dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente en Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Y hay personas que se quedan atoradas y estancadas en ese desierto porque justamente se dejan llevar por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones y los rudimentos de los hombres, y no según Cristo. Y ahí vamos a entrar en muchos detalles cuando tendremos otros programas donde hablaremos de tradiciones y cosas que no agradan a Cristo. Porque si bien sabes, Radio Escucha, que no conoces de Cristo, hay cosas de las cuales tú tienes que aprender. Y la palabra de Dios dice que aquel que conoce la palabra de Dios será sabio. Y ahí parte justamente de, estando en un desierto, no caer en el conformismo. Estando en un desierto, buscar la salida. Y esa salida, ese oasis, esa puerta, es Cristo Jesús. Porque también si tú estás ahí de alguna manera afanado en ver más tus problemas, en ver más ese sol que te está quemando, esas dunas que no las puedes atravesar, esa sed que te está matando, en vez de buscar esa salida enfocada en Cristo, ahí quedarás permanentemente. Y ya decía el pastor Miguel, nosotros como hijos de Dios no fuimos llamados a ser cobardes, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese poder es el que emana de Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos, personas que nos escuchan en Radio Escuchas, hermanos en Cristo,
que el que está en el mundo es el enemigo. El enemigo es el que te quiere ver extraviado en ese desierto. Es el que te quiere ver perdido en ese desierto. Y en esta tarde solamente te estamos hablando de que hay un oasis, hay una salida llamada Cristo Jesús. Pastor Miguel. Antes de terminar, quiero ir rápido. Lee en tu tiempo Mateo 8, 23 a 27. En esta parte de la Biblia, cuando los discípulos están en la barca, Amén. Cuando viene la tormenta, viene lo dificultoso y de repente dice que Jesús está dormido. Jesús está durmiendo y los discípulos están turbados, están preocupados, desesperados, ¿sí? Están desesperados con esa angustia, hay una tormenta y dice que Jesucristo está dormido. Entonces, cuando lo despiertan, simplemente lo que hace Jesucristo es calma los vientos, ya, hey, tranquilo aquí, tranquilo allá, ya todos, y voltea a verlos porque ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se turban? ¿Sí? Y hay una versículo 27 dice, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Qué clase de hombre es Jesucristo que puede ponerte un oasis en un desierto? ¿Qué clase Amén. es el mismo Hijo de Dios? ¿Sí? Y nada más para terminar, si puedes poner nada más para irnos la imagen ahí, Alan, para que sepan Gracias. ese oasis en medio del desierto. Lo que tú alcanzas a ver ahorita en esa imagen, imagínate que ahí está Dios, está Jesús, queriéndote salvar, queriéndote ayudar. Tú estás en el desierto, simplemente acércate al oasis. Así es. Acércate a Dios con todo tu corazón y vas a poder encontrar la salida que tanto estás esperando. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Radio Escuchas, hermanos en Cristo. Les damos gracias a Dios que pudimos estar en este programa. Los esperamos la próxima semana, Radio Escuchas, hermanos en Cristo, el próximo jueves a las 7 de la noche. No olvides tu programa Nueva Vida, y en donde Cristo Jesús está cambiando vidas a través de tu estación favorita, Radio Proyecto MX, con sentido social. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana. Amén. Buenas tardes. Gracias por escucharnos en tu programa Nueva Vida. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche con nuevos temas y grandes invitados. Aquí en tu estación, Proyecto Radio MX con sentido social. Síguenos en nuestro canal de YouTube ICC Nueva Vida CDMX. Hasta pronto. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.